Muy buenos días a todos, nuestros estimados hermanos y amigos que nos están escuchando. Pues es un placer poderles saludar en esta linda mañana de sábado, una mañana donde hemos compartido pues alabanzas muy bonitas, historias misioneras muy bonitas, y pues seguimos compartiendo con ustedes algo bien interesante. Algo que hemos estado estudiando durante esta semana, y pues sea bienvenido al repaso de la lección. Donde quiera que usted se encuentre, pues queremos decirle que es parte de nuestra familia, de nuestra iglesia, y puede también buscar su Biblia para poder estudiar con nosotros. Tenemos aquí de invitados a nuestro hermano Carlos Gómez, también a nuestro hermano Roberto Carlos. No sé si ustedes quieren dar un saludito a los amigos, a los hermanos. Gracias por permitir que podamos entrar a sus hogares. Gracias por estarnos acompañando en este repaso de la lección de Escuela Sabática. Hermano Roberto. Gracias, hermanos, por abrir sus puertas allí donde estén. Un saludo para todos, y que último lección de Escuela Sabática de este trimestre pueda ayudarnos a entender el mensaje de este trimestre que la Escuela Sabática, la lección de Escuela Sabática tuvo para cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes la introducción y un versículo bien importante que pudimos estar estudiando durante la semana, que le llamamos nosotros como versículo de memoria. La lección se llama Un paso de fe. Es importante este título, y el versículo que estuvimos aprendiendo durante la semana nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Podemos notar algo bien importante, hermano Carlos, hermano Roberto. Si alguno de nosotros tenemos la oportunidad, y usted también, mi querido amigo, tiene la oportunidad de ir al reino de los cielos algún día, y usted comience a mirar el trono de Dios, y usted comience a ver para todos lados, y va a ver la gran hermosura que existe dentro del trono de Dios, y puede salir a las afueras del trono de Dios y puede contemplar tanta hermosura que rodea el trono de Dios, y puede contemplar más allá en todo el territorio celestial, y no va a encontrar más que hermosura y hermosura. Cuando usted contempla todo esto en el reino de los cielos, luego viene una pregunta a su mente, y la pregunta que va a venir a su mente es esta: ¿cómo es posible que Cristo Jesús, hermano Gerardo, pudo haber dejado todo esto por venir a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros? Es una pregunta que cada uno se va a hacer al poder contemplar el reino de los cielos. Y la respuesta también es fácil. La respuesta es que si Jesús fue capaz de dejar tanta hermosura, fue capaz de dejar tanto privilegio que tenía en el reino de los cielos, que la Biblia, el versículo dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo eso y vino a este mundo a morir. Y si Jesús lo hizo, fue por amor a usted y por amor a mí. Y esa es la respuesta, el por qué Jesús dejó todo lo que tuvo que dejar. Fue por amor a usted y por amor a mí. Hermano Carlos, ¿qué nos puede usted decir acerca del amor altruista de Jesús? Saben, muy pocas veces antes había escuchado esta palabra, altruista, y quise investigar qué es altruista, qué significa ser una persona altruista. Sencillo, sentir el dolor de los demás, es decir,
sentir el dolor de los demás e ir en ayudar a los demás sin obtener nada a cambio. Amén. Y eso es la característica de Jesús. Él es un altruista. Él sintió el dolor del ser humano. Amén. Y vino a rescatarlo sin obtener nada a cambio. Aquí hablando del día domingo, del amor altruista de Jesús, yo sé que tú ya mencionaste ciertas cosas acerca del texto bíblico de Filipenses 2, 5 al 11, pero hay otras cosas que yo quisiera mencionar también. Si ustedes leen ahí en el versículo, Filipenses capítulo 2, el versículo 5, nos invita a que dice que tengamos el mismo sentir que Jesús tuvo. ¿Qué sentir? Bueno, ese sentir que Jesús tuvo, amor hacia los demás. Luego dice diciendo que haya vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, es decir, era Dios, tú ya lo mencionaste, bajo del cielo, era Dios mismo. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué es despojarse? Vaciarse, quitarse el manto de rey, la corona de rey, y bajar a este mundo. Luego sigue diciendo, se despojó de sí mismo, tomando por forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Saben? Esto es lo que a mí personalmente me sorprende más. No solamente se despojó siendo rey, siendo Dios, como Dios, sino que vino y tomó la semejanza de nosotros, semejanza de hombre. Y no solamente bastó eso, digo yo, al menos se hubiera tomado la semejante de hombre como Adán, que había recién salido de las manos de Dios, sino que tomó la semejante de hombre ya 2000 años de generación de pecado. Y no solamente eso, sino que se humilló también ante los hombres, muriendo, dice ahí, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saben, hermanos, de que cuando en los tiempos de la civilización romana, cuando hacían las crucificaciones, era lo más humillante que le podía pasar a un ser humano. Las personas que crucificaban eran aquellos que la sociedad no quería. Eran aquellas personas que para la sociedad era un estorbo, eran una vergüenza. Y hasta ahí sintió ese sentir nuestro Señor Jesucristo. El sentir. Primero, para hacer las cosas genuinamente, primero tenemos que sentir. Si queremos ayudar a nuestros semejantes, primero tenemos que sentir. Luego lo lleva a la acción, y esa acción va a ser genuina, así como la hizo Jesús. Pero bien, ¿saben? Estamos hablando en el contexto de traer almas a Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a sentir este compromiso que Jesús sintió hacia nosotros para nuestros semejantes, Roberto? El título de día lunes nos dice acerca del llamado al compromiso. Y la pregunta del millón es que ¿cómo nosotros nos comprometemos? Digamos, porque a veces nosotros le tenemos miedo al compromiso porque decimos vamos a tener que dejar trabajo, muchas cosas. Pero en esta lección yo entendí que comprometerse es en el aspecto de la comodidad que nosotros tenemos dentro de nuestros hogares. Es decir, tomar tiempo para ir a dar un estudio bíblico, tomar tiempo y dejar esa comodidad, es lo que nos está llamando al compromiso. Nosotros como cristianos tenemos que tener ese compromiso, es decir, dejar la comodidad un rato para poder ir y predicar este evangelio. Vemos el caso, aquí nos da 3 casos de personas, y el primer caso que encontramos es el de Pedro, que su nombre primero era Simón. Dice que Jesús dice que andaba Jesús junto al río, a la orilla del mar de Galilea, y dice que encontró a Pedro y a Andrés lavando las redes, limpiando las redes.
aunque en el versículo desde Mateo 4, 18 al 20, no menciona acerca de que ellos habían estado toda la noche pescando y que en ese momento Jesús les pidió prestada la barca porque dice que una gran multitud se reunió entre ellos y querían que Jesús les predicara, y les pidió él que les prestara la barca. Después de que él predicó, dice que Jesús lo llevó mar adentro, y vemos el milagro de que ellos toda la noche no habían obtenido ni un pececito, y en ese momento sus redes se desgarraban, dice, de tantos peces. Fue cuando Jesús le dijo, lo invitó y le dijo que ahora van a ser ellos pescadores de hombres. Y dice que al llegar Pedro, que el nombre de Pedro fue antes que se lo puso, vemos de que Pedro al principio había estado con Jesús, porque al principio Felipe había oído acerca de Jesús, invitó a Andrés, y Andrés invitó a Pedro, y fue cuando Jesús le dijo, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Cefas, que significa Pedro. Pero Pedro no había tomado el compromiso completo con Cristo Jesús. Es decir, él estaba a medias, iba y venía con Jesús, nunca se había comprometido con Cristo Jesús. Jesús tuvo que ir ante él y decirle, ya no vas a pescar más peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y cuando Pedro llegó a la orilla y Jesús lo llamó, él dice que dejó todo y se comprometió. ¿A qué? A seguir a Cristo Jesús por completo. Entonces el compromiso es eso, dejar la comodidad, así como el caso también de Mateo. Jesús dice que pasó por Capernaum y encontró a Mateo que estaba sentado en el asiento de los taxes, de los impuestos. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. Ya Mateo había oído de Jesús. Él esperaba un día que Jesús se le acercara y le dijera, ven y hazte parte de mí, entra a mi grupo. Él esperaba ese momento. Y cuando Jesús conoce los corazones, él no tuvo que darle tantas explicaciones, sino que solo lo llamó y le dijo, ven y sígueme. Y dice que él lo dejó todo por completo. La invitación para el compromiso, hermano, es dejar la comodidad que tenemos, porque no es fácil. Ahora tal vez en esta pandemia no podemos, tener esos estudios bíblicos porque hay miedo, hay temor. Pero los invita a cada uno de nosotros que dejemos eso, que dejemos la comodidad que tenemos en nuestras casas, la comodidad que tenemos tal vez con dejar nuestro tiempo para poder predicar este evangelio tan precioso que, así como dijo Víctor en el principio, hay una hermosura allá arriba. Y si yo quiero estar allá, también yo quiero que mi prójimo vaya también conmigo. Y ese es el compromiso de ahora, al llamado al compromiso. Pero vemos también que Pablo, como instrumento de Dios, también tenía sus cosas. Así que, Víctor, ¿qué nos puedes comentar acerca de Pablo como un instrumento divino? Saben, es bien importante y está comprobado de que Dios no nos ve a nosotros como lo que somos actualmente, sino que nos ve como lo que podemos llegar a ser cuando Él nos transforma, cuando Él nos encuentra y nos transforma. Vemos que es admirable cómo Cristo Jesús trabaja en elegir a las personas que van a testificar de su amor. Porque si a nosotros nos pudieran elegir personas, cuando elegimos personas en la iglesia, siempre vamos buscando personas que tengan un testimonio como un buen testimonio. Y Jesús eligió a una persona llamada Saulo. ¿Para qué? ¿Desde cuándo Saulo era elegido para poder testificar del amor de Cristo? Saulo dice que Jesús mismo se lo dijo, desde que estabas en el vientre de mi madre, de tu madre, te escogí para que fueses instrumento mío. Veamos nosotros que ¿cómo es posible que un perseguidor de los cristianos, una persona, en otras palabras, un asesino? Vemos que no solo Jesús eligió a Pablo como un asesino para que testificara de su amor, vemos también a un endemoniado, vemos también a una prostituta,
No sé si ustedes recuerdan a la mujer samaritana, a María, y así también pasó con Saulo. Saulo dice que él narra la historia, iba con el propósito de perseguir a los cristianos en Damasco, y dice que en ese momento que iba por el camino ya para llegar a Damasco, dice que Jesús le salió al encuentro y lo rodeó con un manto de luz, ¿saben? Saulo no fue llamado para perseguir a los cristianos. Saulo no fue llamado para vivir esa vida desordenada que Saulo llevaba. Saulo, desde que nació con el propósito de ser un instrumento precioso para Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Saulo entonces, si fue elegido desde el vientre de su madre para testificar, para ser un instrumento precioso ante Dios, por qué Satanás lo había tomado como instrumento a Saulo? ¿Saben? Satanás también está reclamando sus derechos en esta vida. Hay una guerra entre Cristo y Satanás. Muchas veces todos nacemos no con el propósito. A veces hay personas que reniegan con su vida que tienen y dicen, es que mi destino estaba marcado para ser así. Yo he platicado con muchas personas que tal vez tienen vicios de las drogas, el alcohol. Es que mi destino es este, yo nací con este destino. Saulo no nació con el destino ¿de qué? De perseguir, de ser un instrumento de Satanás. Saulo fue elegido desde el vientre de su madre, desde antes de nacer, para ser un instrumento precioso en las manos de Jesús. Pero ¿quién se encargó, hermanos, de robarle a Saulo ese verdadero propósito con el que él nació? Satanás. Satanás se encargó de robarle a Saulo el verdadero propósito. Satanás también se encarga, mi querido hermano, mi querido amigo, de robarnos a nosotros el verdadero propósito por el cual existimos en esta vida. Nadie existe para vivir una vida de miseria, para vivir una vida como la que vivimos ahora. Nadie nació con el propósito de vivir hundido en los vicios, en las drogas. No, el enemigo nos ha robado el verdadero propósito. Tu verdadero propósito con el cual naciste fue para ser feliz en los brazos de Cristo Jesús. Pero vemos que Cristo Jesús vino a reclamar sus derechos y le dijo claro a Pablo, tú no naciste para vivir la vida que tú llevas, tú naciste para ser mi instrumento precioso. Y Jesús se encontró con Saulo y Jesús le restauró, Jesús lo transformó, y dice que cambió la perspectiva de vida de Pablo de una manera increíble, que después Saulo predicó a miles de personas el mensaje, hermanos, del amor de Cristo Jesús. Y no solo eso, Saulo convirtió a muchas personas, pero ¿saben cómo? Todo esto fue gracias a la gracia redentora de Cristo Jesús. Y vamos a seguir, hermanos, ¿qué nos puede decir, hermano Carlos, acerca de las exigencias del amor? Es interesante, las exigencias del amor, ya ahí pasando al día miércoles. Creo que nosotros como seres humanos quizás no entendemos lo que realmente es amor. Solamente que amor no simplemente es un sentimiento. Dios, yo te amo, tal vez aquí en la iglesia, o puedo cantar, levantar las manos, sentirnos, llorar, derramar lágrimas. Creo que es parte, pero no solamente es eso, un sentimiento. El amor nos lleva a la acción. Ahí decía la lección que amor es acción, es decir, es activo. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué hubiera pasado si Jesús simplemente hubiera visto la raza humana ahí en el pecado, nos hubiera visto nosotros ahí en el pecado, hubiera dicho, no, pues pobrecito, el ser humano ya es pecador, ya se echó a perder y hasta ahí? No, Jesús nos lleva a la acción, es decir, el amor es un principio y ese principio lleva obediencia y otros aspectos más. Ahí viendo el ejemplo de Pedro, sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y es interesante que después que
Jesús perdonó a Pedro por haberlo negado, en 3 ocasiones Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí Señor, yo te amo. Jesús contesta siempre con podemos decir con un mandato, con una exigencia. Le dice, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Nuevamente le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro contesta, sí Señor, pastorea mis ovejas. Y por último Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ahora, las 3 respuestas de Jesús o los 3 mandatos de Jesús es decir, a apacentar el redil, a apacentar las ovejas. ¿Cómo nosotros podemos traducir estas frases hoy en día? Sería el mandato de que tenemos que salir de nuestro confort. Si realmente amamos a Jesús, tenemos que salir de nuestro confort, traer almas a Cristo. Amén. Con esto termino la parte acá de este día. Estaba escuchando que hay un dato que en las iglesias saludables, iglesias que dan evangelismo saludables acá en Estados Unidos, solamente el 10% de los miembros traen almas a Cristo. Solamente el 10%. ¿Qué pasa con el otro 90%? ¿Por qué no estamos trayendo almas a Cristo? Saben, hermanos, de que estamos acostumbrados a vivir en el confort de nuestras vidas. Necesitamos, si realmente amamos a Cristo, necesitamos un compromiso con Cristo de cumplir ese mandato de traer almas a Cristo, por la cual es la única forma o el único motivo por la cual nosotros hemos sido llamados. Ahí también pasamos al día jueves acerca de aceptar la comisión que Jesús nos ha encomendado, que es traer almas a Cristo. ¿Qué nos puedes hablar respecto a esto, Roberto? Sabes que el compromiso de amor, cuando Jesús se habló con Pedro y le dijo 3 veces y lo amaba, y que apacentara sus corderos y que pastoreara sus ovejas. Digamos, vemos de que en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, que es el 18 y 19, habla acerca de que el compromiso de amor que todos los que predican el Evangelio tienen que enfrentar, porque no es fácil. Digamos, hay veces nosotros decimos, voy a predicar el Evangelio. No. El problema es que cuando empezamos a predicar este Evangelio, Satanás se enoja y vienen los problemas, vienen las dificultades. Yo solo recuerdo una vez que estamos predicando el Evangelio en un cierto lugar ahí en El Salvador, y íbamos a visitar a esos hermanos, pero se nos ocurrió que empezamos dando estudios bíblicos solo a la esposa, sin contar con su esposo, ¿no? Y ya como a la 3ª lección que íbamos, el esposo estaba ahí, pero ya estaba con un machete. Y entonces nos quedó ¿cómo se llama? Que hasta ahí nomás terminó, porque él dijo que no quería vernos más ahí. Y entonces vemos, hermanos, que la predicación del Evangelio no es fácil, porque al apóstol Pedro, cuando le dijo, me amas, él viene y le dije, de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías tú solo, ibas donde tú querías, pero cuando eres viejo, dice, tú extenderás tus manos, le dijo, y otro te ceñirá, y vas a ir donde tú no quieres ir. ¿Qué le estaba diciendo? Porque después dice, ¿con qué muerte? Le estaba hablando él de la muerte que Pedro iba a sufrir por medio del Evangelio, porque él iba a ser ceñido. Es decir, tú cuando eras viejo te van a ceñir, extenderás las manos y te van a ceñir. Es decir, él iba a ser crucificado así como Jesús fue crucificado, le estaba diciendo a él, tomando la referencia de un joven, que un joven va donde quiere, se ciñe donde quiere, predica el Evangelio. Pero llegará un tiempo cuando todo esto se acabe, le dijo, a ti te van a agarrar y te van a crucificar. Porque predicar el Evangelio, hermano, no es cosa fácil. En primer lugar, hay tiempo, tenés que tomar tu tiempo para ir. En segundo lugar, hay veces nos encontramos con dificultades, con problemas, desafíos que hay veces nosotros como cristianos tenemos que pasar.
Hay mucho. Yo creo que si nosotros habláramos con alguien que predique el Evangelio, él tiene mucho que contar porque él sabe las cosas que ha pasado, pero este es el compromiso de amor. Es decir, así como Pablo, él nunca dejó de predicar ese Evangelio. Yo creo que de los mejores, yo que admiro predicando ese Evangelio, es al apóstol Pablo, porque a él en Ícono y fue apedreado, sacado muerto. Y él se levantó y dijo, se sacudió y dijo, esto hay que seguirlo predicando. Yo, hermanos, a veces con una cosita que nos digan, a veces nosotros dejamos de predicar este Evangelio. Por eso habla del compromiso de amor. ¿De amor a quién? Al prójimo. Por eso también en el versículo, en Primera de Juan nos habla acerca de Jesús puso su vida, dice, por nosotros. Y ahí nos llama a nosotros Juan y dice, también ustedes, hermanos, hay que poner la vida y el sacrificio ¿por quiénes? Por los hermanos. Es decir, ¿el sacrificio de qué? ¿Qué sacrificio nosotros podemos tener? El sacrificio de ir y tocar la puerta y estar con ese hermano, porque queremos que se salve, así como yo tuve la salvación y como las personas que predicaron el Evangelio a mi persona se sacrificaron, yo también por amor al compromiso de que este hermano también sea salvo. Eso no es fácil. También ahí en ese mismo versículo recalca y dice, aquellas personas que tienen bienes de este mundo, porque todo lo que tenemos, hermano, quedará aquí. Si nosotros le tenemos amor a esto, todo lo que nosotros tenemos, olvídese, hermano, que eso se lo va a llevar para el cielo o se lo vaya para la tumba. Todo eso quedará. Por eso los que tienen bienes de este mundo, dice, y no ayuda a su prójimo, ¿de qué le sirve? Dice. No sirve para nada. Nos llama ¿a qué? Al compromiso, hermanos, de los hermanos que a veces están pasando con eso. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? Claro que tiene que ver con el Evangelio, hermano, porque por testimonio será predicado este Evangelio. Si un hermano pasó dificultades o estuvo con necesidad, hermano, y nosotros no velamos por ese hermano, no le ayudamos a ese hermano, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a dar un testimonio genuino? O sea, hay veces con usted que le ayude a un hermano que va saliendo, imagínese que yo voy para la iglesia, me encuentro a alguien en el parqueo que su carro no le enciende, o tal vez su llanta se le arruinó. Vengo yo, hermano, como ando limpio, voy con compromiso para la iglesia, dejo de ayudar a este hermano. No quedamos en nada. Tenemos que tomar un sacrificio de amor. Y a eso nos llama. Imaginen el gran amor que Jesús tuvo. Nosotros, ustedes, hermanos, ya lo comentaron. Jesús lo dio todo. Él tenía todos los privilegios en el cielo, solo por venir a salvar una humanidad, hermano. ¿Qué somos nosotros? No somos nada, hermanos. ¿Qué costaba destruir a Adán y a Eva y volver a ser otros Adán y otro a Eva? Si nosotros somos simple barro, somos hechos de barro, hermanos. Pero Jesús así vino a esta tierra y dio su vida por nosotros, sin importar las consecuencias, sin importar lo que Él iba a padecer. Yo creo que nosotros no hemos sufrido nada con respecto a lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Que el Señor los pueda bendecir. Amén. Es mi deseo. Amén.